Los agroecosistemas, explorando la biología de los sistemas productivos. Vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Qué tipo de cultivo es este? ¿Conocen a esta especie? Les voy a dar una pista. Si no tuviéramos esta especie y si no la cultiváramos, no podríamos hacer pochoclos. Claro, esto es un cultivo de maíz. Les voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Qué organismos hay en este cultivo? Acuérdense que el concepto de organismo se vincula con pensar en un ser vivo y que nosotros describimos varias características que tiene que cumplir al mismo tiempo un ser vivo para ser considerado como tal. Quizás muchos de ustedes hayan pensado que solo encontramos maíz en un cultivo, pero la realidad es muy distinta a esa, porque en este cultivo vamos a encontrar muchos organismos pertenecientes a los distintos reinos de la diversidad que exploramos en la materia. En este sistema va a haber bacterias, representantes del reino Monera, hongos, representantes del reino Fungi, algunos protozoos, representantes del reino Protista, y las lombrices, las orugas, los sapos y aves como el pirincho, representantes del reino animal. Entonces, este sistema en donde estamos cultivando el maíz dista mucho de ser un sistema en el que solo encontramos maíz. ¿Qué reino falta mencionar? Claro, nos olvidamos de mencionar el reino planta, pero porque en la foto del sistema estamos viendo todo el tiempo plantas porque estamos viendo todo el tiempo la planta de maíz. ¿Pero solo crece maíz en este sistema? ¿No hay otros representantes de este reino en un campo cultivado? ¿Ustedes conocen a las malezas? ¿Oyeron hablar de las malezas? La realidad es que hay muchos otros organismos del reino planta que crecen en este sistema. Lo que pasa es que lo estamos mirando desde el punto de vista de qué nos sirve a nosotros como seres humanos para, en este caso, alimentarnos. Y las malezas no las comemos. Pero las malezas representan cualquier otra especie de planta que no es el objetivo de cultivo del campo. Entonces, a los organismos presentes en este campo cultivado de maíz, vamos a agregar a las malezas, ¿sí? Lo interesante es que todos estos organismos se vinculan a través de relaciones de consumo o de relaciones de quién se come a quién. Esta idea de las relaciones de consumo entre los organismos probablemente la hayan escuchado porque es la idea que está detrás de la clasificación ecológica de los organismos. En esta clasificación se agrupan a los organismos según su rol en el ecosistema, según si son productores, consumidores o descomponedores. El concepto de ecosistema es un concepto que formuló por primera vez Arthur Tansley. Y en ese ecosistema, Tansley destaca dos propiedades que surgen de la interacción de todos los componentes del ecosistema, ¿sí? Y que son las llamadas propiedades emergentes del ecosistema, es decir, propiedades que solo se obtienen por interacción de todos los componentes de ese sistema. Una de las propiedades es el flujo de energía y la otra de las propiedades es el ciclo de la materia. Entonces, ¿un agroecosistema es un ecosistema? Sí, los agroecosistemas son ecosistemas naturales que han sido modificados para la producción de alimentos y de fibra. Podemos ver en las fotos el maíz y el ganado vacuno que representan alimentos y la madera producida en emprendimientos forestales que puede ser considerada como una fibra. Además, los agroecosistemas se caracterizan por una diversidad que decimos que es planificada, que incluye la disposición espacial y temporal de plantas y animales, pero plantas y animales domesticados, que son plantas y animales que los agricultores incluyen deliberadamente en el sistema con algún propósito,
un propósito alimenticio, un propósito económico. Es el ejemplo del maíz que venimos viendo en las fotos de diapositivas anteriores. Por otro lado, los agroecosistemas poseen además una diversidad no planificada, que incluye plantas, que denominamos hace unas diapositivas malezas, que incluye herbívoros, depredadores, microbios y otros organismos que persisten en el sistema después de que se ha convertido a la agricultura, o que son organismos que provienen del paisaje circundante, del paisaje que rodea al agroecosistema. Por ejemplo, las lombrices que aparecen en la foto. Desde el punto de vista toxicológico, los agroecosistemas se caracterizan por la presencia frecuente de agroquímicos. Los agroquímicos incluyen pesticidas, como por ejemplo fungicidas, destinados a eliminar hongos, insecticidas, destinados a eliminar insectos, herbicidas, destinados a eliminar malezas. Y además, dentro de los agroquímicos contamos a los fertilizantes y a los reguladores del crecimiento de las plantas. Entonces, ¿qué propiedades de los ecosistemas naturales podemos ver en los agroecosistemas? Lo primero que podemos verificar en un agroecosistema es que, al igual que en un ecosistema natural, tenemos flujo de energía. Los flujos de energía en cualquier ecosistema se representan a través de un diagrama de cajas y de flechas. Las cajas representan stocks, cantidades, y las flechas representan flujos o transferencias. Cuanto más grande es la caja, más energía hay en ese nivel. Cuanto más gorda es la flecha, más grande es el flujo o la transferencia entre los niveles que conecta esa flecha. Ustedes pueden verificar que las cajas se van achicando a medida que vamos ascendiendo en la cadena trófica. Y esto es porque también se van achicando las flechas a medida que ascendemos en la cadena trófica. Un punto importante que tenemos que entender es que los productores son la base energética de cualquier ecosistema. Esto quiere decir que la capacidad de los productores para transformar la energía solar en energía química a través de la fotosíntesis va a determinar cuántos organismos totales puede albergar ese sistema. Por eso la caja de los productores es la más gruesa, la más grande que vemos en este diagrama. Y los tamaños de las cajas se van achicando a medida que ascendemos de nivel trófico. Ustedes pueden verificar también que los tamaños de las flechas se van achicando a medida que ascendemos de nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que un flujo menor necesariamente va a desembocar en una caja más chica. Otro punto importante que tenemos que entender es que los agroquímicos buscan redirigir todo el flujo de energía del ecosistema hacia el organismo de interés de cultivo o de interés de cría en el caso del ganado. Entonces, a través de fungicidas, insecticidas, herbicidas, intentamos eliminar otras plantas que no sean el cultivo, organismos como los insectos que pueden consumir partes del cultivo, organismos como los hongos que pueden infectar y enfermar partes del cultivo. Y además, agregando fertilizantes, agregando reguladores del crecimiento de las plantas, se consigue una mayor cantidad de biomasa que implica una mayor cantidad de energía orientada hacia el cultivo. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias ambientales de la mala praxis en la aplicación de agroquímicos? Acá tenemos un mapa que comprende la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Entre Ríos. Y en este mapa lo que vemos es la cantidad de precipitación delimitada por estas líneas que están punteadas en el mapa, que se denominan isoyetas, que unen puntos de igual precipitación. Y tenemos además unos gráficos de torta que representan la cantidad de glifosato, que es un herbicida, y de su principal producto de degradación, el AMPA, encontrados en el agua de lluvia, donde están emplazados estos gráficos de torta. Lo que nos está mostrando este trabajo realizado por investigadores del CONICET y
al cual pueden acceder haciendo clic en el link que les dejamos con el nombre abajo a la derecha, lo que se puede observar, les decía, en este gráfico es que se encontró glifosato y su principal producto de degradación, el AMPA, en el 80% de las muestras de lluvia recolectadas en áreas urbanas cercanas a los campos en donde se aplica este herbicida. Es decir, que hay varias formas en las que se pueden ir el glifosato y el AMPA del sistema en el cual se aplica, que es un sistema agrícola. Se puede ir por volatilización, por deriva cuando se aplica, por erosión eólica que se lleve las partículas de suelo. Todo esto contribuye a la deposición seca y a la deposición húmeda, es decir, el ejemplo del trabajo a través de las lluvias, que se realiza lejos de las áreas de aplicación. En conclusión, lo que observa este trabajo es que se verifica la presencia de este herbicida y de su producto de degradación aún lejos de la zona en donde se aplica. Además, se encontró evidencia de que la aplicación de pesticidas, en este caso en cultivos de trigo, es el factor determinante de la caída en el número de especies de plantas, escarabajos y aves en las cercanías de sistemas de cultivo europeos. Tenemos 3 gráficos, el gráfico A, B y C. En el eje Y de todos los gráficos siempre vamos a tener representado el número de especies. En el eje Y del gráfico A tenemos el número de especies de plantas, en el eje Y del gráfico B tenemos el número de especies de escarabajos y en el eje Y del gráfico C tenemos el número de especies de aves. Todos en el eje X contienen la misma variable que es el rendimiento del cultivo de trigo en toneladas por hectárea. Fíjense que tenemos una línea de tendencia marcada en negro en todos los gráficos y para todos los gráficos la tendencia es la misma. Cuanto mayor es el rendimiento del cultivo de trigo, menor es el número de especies de plantas, en el caso del panel A, de escarabajos, en el caso del panel B, o de aves, en el caso del panel C. En los agroecosistemas también podemos verificar el ciclo de la materia. Tomemos, por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono que puede ser fijada tanto por el cultivo como por una maleza. Y pensemos en seguir el átomo de carbono que está en esa molécula a lo largo de la red trófica. Tanto el cultivo como la maleza podrían ser consumidos por un herbívoro, como la oruga. Entonces el átomo de carbono se transfiere desde el productor hacia la oruga. Esa oruga puede ser a su vez consumida por un consumidor primario, como el sapo, o puede morir y ser consumida por los descomponedores. En ese caso, el átomo de carbono se transferiría o hacia el sapo o hacia los descomponedores. A su vez, el sapo puede ser consumido por un pirincho o puede morir y ser consumido por los descomponedores, con lo cual seguimos al átomo de carbono desde el sapo hacia el pirincho o desde el sapo hacia los descomponedores. Finalmente, el pirincho no tiene quien lo consuma en este sistema, por lo tanto, cuando muera, el átomo de carbono, que ahora estaba en el pirincho, pasará directamente a los descomponedores. Los ciclos de los materiales pueden pensarse a nivel global, en el nivel de organización más alto que conocemos, que es la biosfera. Y allí la agricultura juega un rol central como actividad humana emisora de grandes cantidades de dióxido de carbono. Fíjense que en esta representación del ciclo de carbono que tenemos en este gráfico del Curtis, lo que podemos ver es cómo a partir de la revolución industrial, los seres humanos estamos provocando con nuestras actividades transferencias desde el combustible fósil o por quemas y desmontes o por perturbación de los suelos que aumenta la producción de dióxido de carbono por respiración de los heterótrofos, y todas esas actividades lo que están haciendo es transferir carbono desde sus reservorios originales hacia la atmósfera. Se ve bastante claro esto en la porción verde de la torta, del gráfico de torta,
que tenemos en el gráfico de abajo a la derecha, pero también se ve en la porción azul, porque la maquinaria agrícola también emite dióxido de carbono por quema de combustible fósil. Entonces tenemos la porción verde de dióxido de carbono, que tiene que ver con los cambios en el uso de la tierra necesarios para instalar parcelas agrícolas o ganaderas o sistemas forestales, y también la porción azul de la torta, porque la actividad agrícola utiliza maquinarias que queman combustible fósil y ese combustible fósil aporta dióxido de carbono a la atmósfera. La consecuencia del aumento de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra es el incremento en las temperaturas globales. Acá tenemos un gráfico que nos muestra en el eje X los años, y el eje temporal arranca en el año 1880 y se estira hasta aproximadamente el año 2020, o sea que esta última parte del gráfico es una proyección. Y tenemos dos ejes verticales. El eje de temperatura global, es decir, de temperatura del planeta, que está en escala Fahrenheit, por eso arranca en el número 56, y el eje vertical de la derecha, que es la concentración de dióxido de carbono en partes por millón. Lo que podemos verificar entonces es que desde 1880 hasta la actualidad, la concentración de dióxido de carbono viene en aumento. Y la temperatura global, que antes del año 1940 aproximadamente estaba en tendencias negativas, pasa a estar en tendencias positivas. Es decir, que pasa a verificarse un aumento de la temperatura del planeta a causa del aumento de la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Esto tiene que ver con que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Es un gas capaz de retener energía en forma de calor. O sea que el uso de pesticidas en los agroecosistemas reduce el número de especies en los agroecosistemas. Y las prácticas agrícolas producen gases que impactan en la temperatura de la atmósfera. Entonces, ¿podemos producir alimentos y fibras sin generar estas consecuencias negativas? Sí, podemos hacerlo. Hay alternativas desde la producción y desde el consumo de alimentos que disminuyen los impactos negativos sobre los agroecosistemas. ¿Cuáles son esas alternativas? A nivel productivo, la agroecología presenta muchos beneficios. Promueve la diversidad en los agroecosistemas, restaura las relaciones ecológicas entre los organismos y las propiedades de los suelos, consigue disminuir o eliminar el uso de pesticidas y fertilizantes y además promueve el comercio justo. Acá tenemos un ejemplo de un trabajo al cual pueden acceder haciendo clic en el link que está abajo a la izquierda de la diapositiva, que nos muestra un modelo para una finca con manejo agroecológico. Tenemos una pastura en donde observamos pastoreo rotativo. Esto quiere decir que los animales son puestos a consumir el pasto en distintos pedazos de la pastura a lo largo del tiempo. Y además tenemos dos cultivos, el cultivo A y el cultivo B. Cada 3 años cambiamos de lugar todas estas actividades. Pasamos a los animales a pastar a donde estaba el cultivo B, pasamos al cultivo B a donde estaba el cultivo A y pasamos al cultivo A al terreno donde estaba la pastura. Esto nos permite no solo diversificar la producción con beneficios económicos en el caso de que alguna de estas producciones se vea afectada por alguna enfermedad o plaga o se vea afectada negativamente por condiciones adversas en el clima, y además permite la rotación de cultivos, que no se extraiga siempre el mismo nutriente y siempre en la misma cantidad, porque los cultivos tienen distintos requerimientos. Los animales con sus deposiciones abonan el suelo, con lo cual restauran la fertilidad del suelo. Incluso se plantea que pueden existir en estas mismas fincas montes frutales o bosques o arbustales de frutas finas, con el mismo objetivo de diversificar la producción y además, por ejemplo, poder proveer madera, poder proveer frutas para consumo de otros animales, etc.
El panel de la derecha nos muestra el rendimiento en el eje Y en kilogramos por hectárea de un viñedo en 2 periodos de años manejados de distinta manera. Las barras oscuras representan el manejo convencional, es decir, utilizando los sistemas de producción clásicos con agroquímicos, y en las barras rayadas tenemos representada la producción agroecológica. Fíjense cómo la diferencia entre los dos tipos de producciones en el segundo periodo se acorta, es decir, que en el segundo periodo el sistema convencional tiene un rendimiento mayor, pero esa diferencia con el rendimiento del sistema agroecológico no es tan grande como durante el primer periodo. ¿Y esto por qué es así? Porque a medida que transcurre el tiempo y se restauran las relaciones ecológicas entre los organismos que habitan el agroecosistema y que fueron distorsionadas o que fueron desarmadas por el uso de agroquímicos y por técnicas muy invasivas de labranza, a medida que se restaura ese equilibrio que se rompió, los sistemas se vuelven más productivos. Además, las decisiones alimentarias juegan un rol muy importante en promover sistemas productivos sustentables. Acá tenemos un gráfico que tiene en el eje Y las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a los distintos tipos de alimentos. Entonces, si se fijan en estas barras, tenemos que la mayor producción de gases de efecto invernaderos se adjudica a las barras rojas. Estas barras rojas representan la producción de carne roja. Esto quiere decir que la carne roja emite muchos más gases de efecto invernadero, no la carne en sí, sino su producción, emite muchos más gases de efecto invernadero que, por ejemplo, la producción de lácteos, que está en celeste, o la producción de frutas y verduras, que está en azul. Por lo tanto, como consumidores, podemos tener un efecto en la emisión de gases de efecto invernadero según lo que elijamos comer. En síntesis, podemos decir que nuestros hábitos de consumo impactan en el tipo de alimento que se produce, al mismo tiempo que impactan en la forma en la que es producido ese alimento. Por lo tanto, es muy importante sentarnos a pensar qué consumimos y cómo fue producido lo que consumimos.